Recuerdan que en la clase pasada comentamos el tema de la luz y salió el tema del display, y entonces ahí surgió el tema del color. A ver, normalmente en la ingeniería debemos tratar de encontrar, medir todo tipo de magnitud y de variable. Y bueno, el color es una de esas, es decir, de alguna manera hay que encontrarle forma de poder repetirlo, de poder sistematizarlo para que si en algún momento yo digo quiero ese color, realmente pueda repetir siempre el mismo. Y claro, y ahí empiezan los problemas de comparación o digamos de cómo hago para lograr repetitividad en esta variable que es el color, que no es tan fácil de medir como uno pensara. Eh, si bien, a ver, la primera pregunta que les hago es decir, ustedes saben que el color lo podemos asociar a una longitud de onda. ¿Es correcto eso? Sí, Bien, ahora yo les pregunto, si bien yo lo asocio a una longitud de onda, ¿alguien vio ese magenta en el arco iris? Googleen el arco iris y fíjense si hay color magenta, color marrón, color bordó. No sé si se usa ahora bordó, color el borrabino, el obispo, digamos, el que usan los obispos, los cardenales, va, qué sé yo. Esos no, colores no se ven. no se ven. No se ven porque no hay una longitud de onda para ese color. Ni hablar de marrón. Y es más, y si por más que expandamos, un montón de variedades de colores que hay raros no figuran. O sea, no es que como en el sonido cada frecuencia tiene un tonito y yo después sumaba varios. Acá la longitud de onda no es solo el color, es algo más que eso. Bueno, a ver, vamos, ya que estoy, me meto en algunos conceptos de luz. Si bien como electrónicos no vamos a estar decorando eh, o iluminando proyectos porque no dan los alcances de la materia, pero sí para consideración de efectos que tienen los determinados colores. Bueno, ya sabemos el espectro de luz visible, como bien dije, esos colores no están, ¿sí? No hay marrón, no hay rosados. Ya vamos a ver cómo se cataloga. Bueno, hay tres áreas dentro de lo que es todo lo que es el manejo de luz y color. Uno, lo que es la fotometría, la colorimetría y la iluminación, es decir, iluminación es más a la parte arquitectónica, la colorimetría es a cuantificar, ya sea en lo que es pintura como en lo que es emisiones de luz de colores, y la fotometría que tiene que ver más con medir esa cantidad de luz y demás. Bueno, dentro de lo que es uno de los grandes problemas del manejo del color es que depende de nuestro sentido. Es decir, está relacionado el color y la luz a los sentidos de las personas. Y hay tres tipos de sistemas que les afectan. El sistema visual, es decir, el ojo, cómo percibe el ojo ese color o esa luz, para lo cual nuestro sensor, que es el ojo, está configurado y vamos a ver que tiene varias formas de detección, pero está el sistema perceptual, es decir, la percepción que tenemos nosotros sobre las cosas, y esto hay un ejemplo típico. Si yo entro a un lugar que está todo ambientado en un tono, a ver, ¿por qué los boliches los ponen oscuros y con algunas luces en tonos brillantes así esporádicas? Bueno, porque la percepción que nos da es muy diferente a que si yo entrara a ese mismo boliche, las paredes todas de blanco y hubiese una gran luminosidad. Es decir, nos genera otro tipo de sensaciones que hacen que, por ejemplo, uno se
permita liberarse más al bailar, al haber tan poca luz o al haber luces que se mueven. Y el sistema circadiano, que tiene que ver con un reloj biológico que tenemos, en realidad no solo los seres humanos, gran parte del reino animal también lo tiene, y vegetal también, las plantas y demás, que tiene que ver con ese reloj que nos va coordinando los momentos de mayor o menor desempeño, por ejemplo, de nuestros sentidos o de nuestro cerebro, el momento que nos define ya el horario para dormir y demás, ¿sí? Entonces, todo eso, sistema circadiano, sistema perceptual y sistema visual, hacen que el, el desempeño, cómo nos afrontemos nosotros frente a la luz y al color, no siempre sea igual y varíe de una persona a otra. Y si varía, ¿cuál es el tema? Bueno, que muchas veces entonces vamos a trabajar con cuestiones estadísticas para poder definir, ¿sí?, para poder dar alguna definición en cuanto a determinadas características del color. Bueno, y en lo que es la luminotecnia, entonces, veamos cuáles son las unidades que usa el sistema internacional. Las fuentes de luz, normalmente bien definidas en lúmenes o en candelas. Si ustedes compran una lámpara, van a ver que dice la cantidad de lumen que emite esa fuente. Esa cantidad de fuente que impacta sobre una superficie, como si fuese un flujo, va a estar definida por ese lux, ya lo vamos a ampliar. Y lo que vemos nosotros, en realidad, cuando distinguimos un color, son todas las longitudes de ondas que, o digamos, y ya vamos a ver, o la conformación de esas longitudes de onda que el objeto no absorbe. Es decir, en el caso de ver esa flor naranja y verde, si yo la ilumino con luz blanca, que normalmente es la que contiene todo el espectro, el resto de los colores me los estaría absorbiendo ese objeto y únicamente me quedarían los colores naranja y verde, que vendría a ser que esa onda refleja en el objeto e impacta en mi ojo. O sea, lo que vemos nosotros cuando vemos objetos de colores, ¿sí? Objetos, olvídense de una linterna, olvídense de la tele, objetos de colores que están iluminados por el sol o por lámparas, es la luz que refleja ese objeto, ¿sí?, y el resto lo absorbe. Entonces veo naranja porque absorbió todos los otros colores y el naranja yo lo veo. Bueno, entonces vayamos a las unidades. El flujo luminoso, ¿sí?, es decir, la cantidad de radiación en luz se mide en lumen. La iluminancia, que tiene que ver con esa radiación en función de un área, por eso la iluminancia está representada ahí con una lámpara, es decir, cómo centro yo ese flujo de luz en determinada cantidad de áreas. Si yo centrara más, tendría mayor iluminancia. La intensidad luminosa, ¿sí?, que tiene que ver con más o menos parecido a la iluminancia, pero en relación o sea, se compara con un ángulo definido, es decir, en realidad es una intensidad en función de un área también. Y la luminancia, que tiene que ver con el mismo concepto de iluminancia, simplemente que habla de la reflexión que yo tengo, o sea, cuánta luz es lo que yo estoy recibiendo, ¿sí? O sea, la cantidad de candelas por metro cuadrado que están ingresando o que me están impactando a mí. No obstante, estas son unidades que en general se usan para cálculos de iluminación, pero bueno, por lo menos que sepamos que hay varias unidades de estas, que obviamente las podemos definir a través de la candela, que es la unidad base del sistema internacional. Bien, entonces acá tendríamos las 4 relaciones en cuanto a flujo luminoso, intensidad luminosa, luminancia e iluminancia. Veamos el ojo. ¿Por qué es interesante verlo? Bueno, porque el ojo tiene el sensor que tenemos nosotros y tiene
un comportamiento muy interesante. Bueno, básicamente tiene una zona mecánica que está definida por este cristalino, que si alguno hizo un experimento en secundaria o en primario de cortar el ojo de una vaca, es realmente instructivo, por más que hay que tener, hay que estar preparado para trabajar, digamos, en ese tipo de trabajos de laboratorio, pero el cristalino se ve de una manera muy parecida y no es más ni menos que una lente de ese tipo que tiene la capacidad de deformarse. Entonces, como cualquier lente, si yo la varío en deformación, lo que voy haciendo es cambiar su potencia, es decir, cambiar su foco, su centro focal, para optimizar la visión a donde yo requiero. Después tiene la pupila, que es justamente lo que yo veo como el agujerito, ¿sí? Que tiene mi ojo, ese agujerito negro. Bueno, el borde de eso es la pupila, que lo que hace es una membrana encargada de dejar pasar más o menos luz. Ustedes observarán que en la oscuridad la pupila se dilata y cuando tengo mucha luz se achica. Y después tengo toda la zona de la retina, que es la pantalla donde va a impactar la imagen. Obviamente la imagen impacta invertida por una cuestión simplemente geométrica del concepto de lente, ¿sí? Y esta imagen es la que, a través de todos los sensores que estamos viendo acá, va a ser procesada. Evidentemente, un ojo que esté en funcionamiento, en condiciones correctas de funcionamiento, va a adaptar perfectamente la luz que ingresa y la distancia focal que yo necesito para que impacte justo sobre la retina. Si impactara más acá, sería el famoso corto de vista, y si impacta más lejos, es decir, yo vería difuso, porque en realidad los rayos están definidos para que impacte fuera de la retina, estaría hablando de una persona con dificultad para ver de lejos, o sea, el corto de vista y el largo de vista que le llaman. Y sí tiene un punto negro ese ojo sobre la retina, que es donde sale el mazo de cables, digamos, las terminales nerviosas, hacia el cerebro. Bueno, a ver, ¿y qué es lo que tiene el ojo que hace que pueda detectar la luz? Bueno, tiene dos resonadores bien definidos, digamos. Son antenitas, ¿sí? Sensibles obviamente a la luz, a la longitud de onda, de las cuales hay una serie de ellas que son los bastones, denominados así. Fíjense cómo están conectados electrónicamente, ¿sí? Que están conectados en paralelos entre ellos, ¿sí? Es decir, que a una sola terminal nerviosa le coinciden, en este caso he dibujado 3 bastones, pero en realidad son varios bastones, o sea que tengo una sensibilidad grande por tener muchos sensores juntos, puestos todos en paralelo. Estos bastones funcionan para poca luz, es decir, son monocromáticos, distinguen simplemente una escala de grises. Es cuando yo estoy usando la visión nocturna, cuando veo de noche, digamos, trabajan estos bastones. Evidentemente, la cantidad que yo tengo de bastones, fíjense que habla de 75 a 150 millones, es decir, es muchísima, y como les digo, es para condiciones de luz muy bajas y veo en blanco y negro, en la oscuridad. Y por otro lado, esto sí, hay una terminal nerviosa por cada uno de los conos, y hay 3 tipos de conos para distinguir justamente 3 colores, es decir, azul, rojo y verde. Decimos azul, rojo y verde, bueno, después ya vamos a ver que definir un azul, un rojo y un verde no es tan fácil, pero sí vemos que el ojo tiene 3 sensores para distinguir en 3 frecuencias bien separadas, digamos, ¿no? Una que está al principio, otra al final del espectro y otra al medio. Y obviamente estos tienen un rango de trabajo mucho más analógico, es decir, pueden detectar y combinando los 3 conos conforman el armado de los colores. Su población es mucho menos, de 6 a 7 millones, y en general están en las zonas
más cercanas a la fobia, que es esto, donde van los nervios. Es decir, si bien el ojo tiene por todos lados una gran parte de estas terminaciones, la gran parte está poblada de bastones, y en la zona más central, que es donde más fácil puede orientar el cristalino la imagen, es donde se concentran los conos. Bueno, a niveles de seguridad se toman en cuenta varias funciones, o a nivel de funcionamiento del ojo. Tenemos un ángulo de 2 grados donde podemos ver con gran sensibilidad, y después, bueno, fíjense, 130 grados sin mover la vista y 180 grados a los costados. Obviamente son orientativos. El concepto de cómo se va modificando justamente el ojo, lo que veíamos del cristalino y toda la estructura, para poder acomodar el punto focal. La pupila, como les dije recién, con la penumbra cómo se agranda y cuando hay luz cómo se achica. Esto es para evitar que se saturen los sensores del ojo. Y obviamente todas estas funciones con la edad se van perdiendo, es decir, por eso es que la gran mayoría de los adultos, y a medida que los adultos mayores usan anteojos, porque evidentemente el ojo no tiene esa plasticidad para adaptarse a los distintos requerimientos que necesita. Y bueno, y otra cuestión a tener, sí, esto es importante, y lo van a notar, por ejemplo, cuando entran a un laboratorio de electrónica fina, es el concepto de la gran cantidad de luz que se requiere. ¿Por qué? Porque el tamaño de las cosas, si son muy chiquitas, van en contra a lograr la precisión para poder ver. De ahí este dibujo. El contraste, es decir, no es el mismo objeto verde puesto sobre un paño verde, cuesta mucho más verlo que si lo pongo sobre un paño amarillo, contrastante, por ejemplo. La luminancia, es decir, la capacidad que refleja la mesa. Si yo estoy trabajando con paredes grises, me va a costar o va a haber menos luz en el ambiente a que si tengo paredes blancas. Por eso los laboratorios en general son blancos, ¿sí? Para dar una gran luminancia, o sea, que la luz que se emite refleje por todos lados. Y obviamente el tiempo de visión, es decir, lo habrán notado ustedes, cuando yo quiero mirar algo, si le doy más tiempo puedo lograr mejor calidad en esa imagen. Bueno, lo que hablamos de día y de noche, fíjense ejemplos típicos de la cantidad de iluminancia que tendríamos al aire libre en pleno cenit, es decir, un día radiante de sol de verano puede llegar a 100.000 lux. Lo ideal en una oficina es 500, no siempre se llega. En las aulas les digo que estábamos bastante escasos en 500. Las últimas veces, las más nuevas ya sí estaban cerca, porque justamente se buscó llegar a ese criterio, que es lo que se aconseja. Vienen unos aparatitos, como si fuese un tester con un sensor de luz que permite medir. Y fíjense el rango impresionante de 0,2, donde es la luz de la luna. Como hemos visto ya con sonido y como muchos de los sentidos nuestros, el sentido no trabaja de manera lineal, sino que es más parecido a una función logarítmica, es decir, de 500 a 100.000 es extraordinario lo que hay, sin embargo no percibimos que sea tantas veces más grande esos 100.000 lux. Y acá tenemos entonces cómo funciona la sensibilidad del ojo. El ojo tiene una curva de sensibilidad como esta, y ahí surge lo que vimos el otro día, y va a aparecer el concepto de por qué el manejo del verde y demás. En colores, la máxima sensibilidad, así como en el audio era en los 1500 Hz, se da en una frecuencia que está cerca de el verde amarillo, por ahí, el color de los bichos bolitas, esto acá, más o menos en eso puede andar el tono de máxima sensibilidad. Y obviamente decae en los bordes, es decir, en el infrarrojo, cercano al infrarrojo y al ultravioleta, decae. Sin embargo, en la noche, la longitud de onda, por más que la vemos gris,
pero se corre un poquito, la sensibilidad baja y se tira más hacia los verdes azules. Bueno, están las tres clasificaciones que yo se las puse, la escotópica, que es la de noche, es decir, funcionan los bastones y es muy bajita la cantidad de luz que tenemos. Tenemos la fotópica, que viene de fotones, o donde ya funcionan únicamente los conos. Y después hay una intermedia, fíjense la diferencia cuando la luz es baja, en el caso de la foto de la derecha, cómo tiende a perderse los colores y a confundirse todos los colores igual, ¿sí? Que es la mesópica, que es como que están trabajando ambos, ninguno con buena eficiencia. Bueno, esta es una gran diferencia con respecto al sonido. Ustedes vieron que si yo tocaba un instrumento cualquiera y a ese instrumento le agrego otro instrumento y le agrego otro y aparece la voz, en toda esa mezcla de sonidos voy a tener un montón de frecuencias iguales. Sin embargo, yo puedo distinguir todas las frecuencias en el oído, separarlas, inclusive separar de un instrumento de otro y demás. El ojo no tiene esa particularidad, el ojo integra, mezcla todo. Bueno, sí tiene una sensibilidad máxima, al igual que el oído, ¿sí? Que si yo miro fuerte una lámpara grande, la soldadura me va a generar un dolor y podría provocarme ciego. Bueno, acá tenemos las distintas características y vamos a entrar al color. Bueno, hay tantos colores como frecuencias se pueden encontrar. ¿Coinciden conmigo en eso? Uno podría decir que si agarro 640 y 640,1 serían dos colores distintos. No sé, yo siempre escucho hablar del 16,8 millones de colores, no sé si tiene algo que ver. Claro, eso es lo que es la reproducción en realidad, esa es la que vos estás diciendo. Es la capacidad tecnológica de algún equipo que tiene esa cantidad. En realidad, si vos lo haces en la analogía a la frecuencia, y para cada frecuencia hay un color, entonces decimos, bueno, a ver, eh, van a ser muy similares, no te niego de eso, pero bueno, si yo tengo 560 y después tengo 561, tengo dos colores distintos. Y en realidad podría decir 560,5 hay otro, obviamente que vos decís, pero yo los veo todos iguales. Bueno, eso es otra cosa. Lo que sí sabemos, sin la luz no hay color, o sea, si hay poca luz inclusive, ya no distingo colores. Y sí, lo que es real, y por ahí eso que vos decís puede ser, ya no te da para distinguir más, esos 16 millones de colores que me dijiste, es que el ojo tiene una capacidad de separar eh, las longitudes de onda. O sea, fíjate vos, eh, si tengo dos longitudes de onda que varían en 2 nanómetros, ¿sí? Ya no, o sea, de 640 a 641 no me voy a dar cuenta que cambie, o sea, el ojo no lo distingue, ¿sí? Es más, en los extremos lo distingue mucho menos. Es decir que yo no podría decir hay tantos colores, tal vez uno lo podría físicamente, pero la realidad es que el ojo no va a distinguir tantos colores como esos. Entonces yo tendría, como dice acá, determinados cantidad de colores. Podría tomarlo así. Fíjense esta característica. Se distinguen unos 128 tonos completamente suturados. O sea, ahí ya vemos que es bajísimo. Es decir, colores puros, por decirlo de alguna manera, hay 128 nomás. ¿Qué es esto de saturado? Bueno, ya vamos a avanzar, pero tendría que ver con, yo puedo tener un rojo y después puedo tener el mismo rojo más clarito. Ya ese no es puro, ya lo aclaré. Bueno, entonces,
es muy poquito en realidad, los saturados, los colores puros, lo que distingue el ojo, ¿no? Bueno, como dije, cómo funciona el ojo, recibe todo lo que no absorbió el objeto que yo estoy viendo. Y dentro de esto hay una catalogación que ustedes la habrán escuchado, el RGB, rojo, green y blue, que tiene que ver con el color de la fuente. Los televisores usan esto, las pantallas de LED usan eso, todo lo que implica pantalla se maneja con RGB, ¿sí? Y estos serían los colores primarios, ¿sí?, de la luz. ¿Coinciden conmigo en eso? Sí. Bien. Sin embargo, habrán recordado que en la primaria se muestran los colores primarios como rojo, azul y amarillo, lo cual directamente está mal. Pero si estos son los primarios, ¿por qué las impresoras tienen cian, magenta y amarillo? Puede ser porque necesitan imprimir en negro también. Sí, en realidad, a ver, el negro, de hecho, vos fijate que las impresoras nuevas llevan un cartucho aparte, las de tinta, que es el black, el negro, porque el negro no necesitan imprimirlo, no sale nunca bien, digamos. Pero si ustedes se fijan ambos cuadritos, el RGB y el CMY, van a ver que donde están los colores de uno están en otra parte. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Si yo con luz mezclo rojo con verde, ¿qué obtengo? Amarillo. Amarillo. Amarillo, ¿sí? Sin embargo, si yo acá tomo amarillo con cian, obtengo rojo. Amarillo con cian, obtengo rojo. Es decir, que en realidad los colores están los mismos. Acá está el cian, el azul, el magenta y el amarillo, y acá también están. Con la diferencia que en luz, si yo mezclo rojo con verde, obtengo el amarillo, y acá el amarillo es una tinta que si la mezclo con alguno de los otros dos, obtengo uno de los colores primarios en la luz. Y esto es así realmente, y tiene que ver justamente con el concepto que vimos acá de absorber o no, o sea, de reflejar o no los objetos. Entonces, ¿qué es lo que ven mis ojos? La luz, la longitud de onda que ingresa, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Lo que ingresa a mi ojo es lo que yo veo. Si yo prendo un tele, una pantalla, la pantalla emite luz. Y entonces me emite un rojo, un verde y un azul. Y yo puedo ver esto y en base a si emite más o menos de uno u otro, puedo armar esta combinación de colores y la que sea. Ahora, este método o este análisis de colores primarios serían colores se me fue la palabra. Aditivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me adiciona. Yo meto rojo, veo rojo. Si le agrego verde, voy a ver amarillo. Y si le agrego azul, voy a ver blanco. O sea, la suma de los tres colores me da blanco. En cambio, los colores primarios de este tipo, CMY, funcionan para las tintas. ¿Por qué? Porque así como estos son aditivos, estos son sustractivos. ¿Y qué significa sustractivo? Bueno, que van a estar absorbiendo ese color. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a iluminar al papel, ¿sí?, o al objeto, lo que sea, con la luz blanca. Pero si el papel yo lo veo de este color, cian, significa que todos los otros me los absorbió. Ahora, si el papel me absorbe solo el amarillo y no me absorbe ni el celeste o el cian ni el magenta, mi ojo va a recibir dos colores, el cian y el magenta. ¿Qué veo? Azul.
¿sí? A diferencia de acá que yo recibo, me emite el rojo y me emite el verde, veo el amarillo. Mezcla los dos, suman. Rojo más verde me da amarillo. Acá yo estoy, vamos a hacer con estos dos, estoy impactando en la hoja donde yo imprimí, ¿sí? O el objeto, puede ser un objeto, la luz blanca. Ese objeto, para yo ver verde, me tiene que reflejar el celeste y me tiene que reflejar el amarillo, es decir, me quitó el cian. Si a mí me quita el cian, yo recibo este y este, termino viendo verde. ¿Se entiende? Magenta, ¿no sería, profe? Me quitó el magenta, sí. ¿Se entiende el concepto por qué sustrae? Y fíjense, si el objeto que yo ilumino me absorbe el cian, me absorbe el magenta y me absorbe el amarillo, ¿qué color veo? Negro. Negro. ¿Por qué? Me absorbió todos los colores. O sea, con estos tres, como yo puedo armar que absorbe el resto, con estos tres yo, si absorbo los tres, me queda el negro, o sea, me absorbe totalmente. En cambio, en la luz, cuando la luz va directo a mí, que son las pantallas, si a mí me impacta con rojo, me impacta con verde, me impacta con azul, obviamente en determinada cantidad cada uno, yo voy a tener el blanco, porque me sumó todos los colores en el ojo. Pero acá me va sacando. De hecho, el concepto de meter el negro es simplemente porque no se consiguió una tinta cian, una magenta y una amarilla que genere la absorción total de todas las longitudes de onda para que yo lo vea negro. Y vieron que cuando imprimo con cartuchos color solo, el negro queda medio raro. Pero bueno, esto que es en una impresora termina siendo real en cualquier objeto. La luz impacta sobre el objeto y yo veo lo que no absorbió. Entonces, tengo esto. Por eso se dice que cuando yo trabajo con luz, con fuentes emisoras, yo trabajo con el RGB, y cuando yo trabajo con tintas, hablo de tintas, hablo de pinturas, hablo de superficies, ¿sí? Trabajo con CMI. Bueno, a ver, aparece un concepto de cómo funciona este tema del ojo. Ya les dije que el ojo tiene tres tipos de conos. Uno que detecta rojo, otro verde y otro azul, o unas frecuencias por ahí. Entonces, yo ya tengo, digamos, tres frecuencias, y en función de la cantidad de frecuencias que yo detecte de ese, de blue, de green o de rojo, yo voy a estar armando el color de la imagen. Esta cantidad, esta curva, esta cantidad de azul, más esta cantidad de verde, está al medio el verde, verán, en longitud de onda, más esta cantidad de rojo, sumada a las tres, me terminaría dando la sensación de el famoso color, o sea, blanco, pero de luminancia constante. Es decir, la suma me terminaría dando una recta, que en todo el espectro sería parejo la cantidad de luminancia que me emite. Bueno, a ver. Preguntas hasta el momento. A mí me quedó la duda de, ya no sé si me voy mucho con esto, pero ¿cómo hace la impresora para que el papel absorba cierta luz? No, eso es propio de todas las tintas. Es decir, a ver, fíjate el concepto, a ver si te lo puedo alcanzar a explicar. Las pantallas son emisoras de fotones, ¿sí? Emisoras de ondas. O sea, vos prendés un LED, lo ves rojo, pero el LED te está disparando frecuencia a vos. Es un emisor de frecuencia. ¿Estamos en eso? Sí, sí. Cualquier lámpara es un emisor de frecuencia. O sea, a vos te van a estar impactando esa frecuencia en tus ojos. Te ingresa. Si vos no le pones un filtro, las vas a ver a todas las que haya. Y si vos al LED lo ves rojo, es porque ese LED emite solo frecuencia roja. Bien. Claro.
las superficies, en realidad la tinta, ¿sí? Lo que significa la tinta como cualquier superficie, porque una superficie en realidad está pintada, tiene una tinta. Vamos a decir, y pero una piedra nadie la pintó. No, claro, pero tiene una tinta. O sea, ¿qué diferencia hay entre cualquier superficie, incluida la del papel, incluido el tarro de pintura? En que no emiten Claro, sí. frecuencias. Entonces, únicamente las ves en base a la luz que refleja en esa superficie. O sea, yo veo la silla porque hay luz que refleja en la silla y me impacta. Veo esta lapicera porque hay luz que refleja en la lapicera y me impacta. Si yo apago la luz, no veo nada. O sea, no emite. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Bueno, yo veo lo que no absorbe. Todos los cuerpos, la superficie, absorben radiación. Ahora, no absorben toda la radiación pareja, en general. Absorben radiación, ¿sí?, despareja. En el caso de esta lapicera que es roja, la radiación azul la está absorbiendo, o sea, viene azul, impacta en la superficie, no va a salir azul, o sea, yo no voy a ver azul. Viene verde, impacta acá, yo no voy a ver verde. Viene roja, la roja impacta, refleja, y sí veo verde, veo rojo. Y así con este papel, que evidentemente viene verde y viene algo, o sea, no es que también está reflejando, por eso este verde es distinto a este verde o a este verde, ¿sí? Pero tiene que ver con lo que me está reflejando esta superficie. Todas las tintas, todas las superficies, solo reflejan y no emiten por sí mismos. O sea, yo cuando tiro tinta en un papel, esa tinta tiene la particularidad, esperen que pongo el auricular, tiene la particularidad de cubrir con una superficie que hace que absorba, por ejemplo, en el caso del cian, todos los colores menos el cian. Claro, sí, ahí me queda más claro. Profe, una pregunta acerca de eso, de esto sí, no sé si ya me voy un poco de tema, pero ¿cómo es o sea, por qué absorbe o qué está pasando ahí que absorbe cierta longitud de onda y cierta la refleja? Tiene que ver con las propiedades de la materia. A ver, digamos que actúan como filtros, o sea, tiene que ver con cómo interactúa la estructura molecular o la estructura atómica. No te sabría decir a qué nivel de estructura está trabajando, que hace que determinadas radiaciones actúen como vimos el ejemplo del dipolo, es decir, viene la onda electromagnética, como vimos en polarización, la absorbe y entonces queda ahí. O sea, ¿qué termina siendo? Radiación que en teoría absorbería ese objeto. Y lo absorbe justamente porque su estructura hace que esa frecuencia sea absorbida. De la misma manera que si yo bombardeo esa superficie con rayos X, el rayo X pasa de largo, no la absorbe para nada. Si mi ojo tuviese rayo X, yo podría ver rayo X, si tuviese sensores. ¿Por qué? Porque esa frecuencia no le afecta. Sin embargo, una tinta roja evidentemente tiene compuestos, la tinta, compuestos moleculares y atómicos, que hace que obviamente el impacto ahí de ese tipo de onda electromagnética sea absorbida. El carbón, por ejemplo, ustedes vieron que el carbón es negro, tiene una estructura, la estructura del carbono, que hace que las ondas electromagnéticas que inciden ahí, bueno, son absorbidas obviamente en este espectro por el mismo material. Conclusión, no te refleja nada, o sea, absorbe todo al no reflejar, ¿sí? Y emitir, termina emitiendo en otra frecuencia, o sea que no lo detecto, termino viendo negro, me absorbió toda la longitud de onda. Pero tiene que ver con la interacción de la frecuencia del espectro con la superficie a nivel atómico.
o molecular, depende, no sé en qué nivel estaremos trabajando acá. Más o menos, Sí, sí, quedó claro. bien. Y profe, una pregunta, con el Sí, tema del cian, el magenta y el amarillo, ¿es básicamente porque si el impresor quiere formar otros colores los tiene que mezclar, que utiliza esos? ya más adelante te lo explico. Se da lo mismo que en el caso del rojo, azul y verde, que esa mezcla entre esos tres colores, ya sea rojo, azul y verde, o el rojo, si digo bien, o Se silenció, profe. sí, ahí está. Ese, el hecho de usar rojo, verde y azul, o usar cian, magenta y amarillo, hace que yo funcione tipo como los primarios. Es decir, yo podría usar otros colores, pero no voy a poder lograr tantas combinaciones. La particularidad de esos tres colores me permite una gran combinación de colores. Y ya se los voy a estar mostrando a continuación. Bueno, Claro. ¿está? Un concepto más interesante también, que habla de la temperatura de color. Y a ustedes les habrá pasado cuando van a comprar una lámpara que le dicen, ¿la querés fría o la querés cálida? Y en realidad vos la tocás y no tiene nada que ver una cosa con otra, porque aparte son LED hoy, o sea que no calientan. Pero bueno, acá pasa por una cuestión de arquitectura en realidad y de lo que hablamos antes de las sensaciones. Es decir, em, cuando, y esto tiene que ver simplemente con el sistema de percepción humano, cuando nosotros vemos luces rojas, ¿sí? ¿Qué tenemos idea? ¿De calor o de frío? Calor. 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 De calor. Y el azul nos da frío. ¿Sí? En general nos pasa eso. Bueno, ese tema de la temperatura de color es simplemente a niveles arquitectónicos. En la práctica, de hecho, físicamente es al revés. Lo sabrán con el concepto de estrellas, por ejemplo, que el Sol, que es una luz bastante fría, tiene unos 4000 temperaturas y se ve amarillo. Sin embargo, si vamos a estrellas muy grandes, ¿sí? Se ven colores del tipo azul y son las de mayor temperatura. Es decir, que ese concepto de la lámpara fría o caliente tiene que ver con una percepción y no tiene nada que ver con el verdadero efecto de lo que sería una fuente de emisión de luz fría o caliente. De hecho, si ustedes agarran una lámpara de tungsteno, de filamento, y le comienzan a dar cada vez más tensión, van a ver que cada vez se pone más blanca. Se deja de ser ese marroncito naranja y cada vez es más blanca. O sea que simplemente quería destacarle esto. Este concepto lo vamos a ver cuando las primeras clases de física cuántica que tienen que ver con la radiación de los cuerpos. Entonces, en realidad las temperaturas, si uno tuviese que ver, serían estas las reales, ¿no? Bien, y esto es lo que vamos a ver después en la segunda parte del año, que tiene que ver con a medida que yo emita más, voy a ir emitiendo en un espectro cada vez más tendiendo al azul. El Sol está justamente emitiendo en este espectro, por eso el Sol, que es esto, tiene un espectro parecido, o sea, lo que sería el arco iris. Bueno, vamos a ver el tema de color y acá vamos a empezar a ver ese tema de los millones de colores y de por qué usar el rojo, azul y el verde, y en el caso de las tintas, esos tres colores. El tema grave es cómo catalogar a estos colores, o sea, cómo hacer una repetitividad. Bueno, ahí el modelo CIE de 1931 definió esta especie de herradura en donde en todo el borde de la herradura ponía los colores saturados, o sea, los colores puros, es decir, fíjense que son bien, bien fuertes los verdes, los azules y los rojos, ¿sí? Y obviamente daba graduaciones, es decir, en realidad lo manejaba en tres ejes, X, Y y Z, y esos tres ejes
le daba el nivel de color que yo necesitaba. Después hay un montón de otros modelos que aparecieron, el RGB, que es el que se usa para televisión, y después para tintas, que apareció el CIE Color Lab, que si alguno usó un programa de diseño los va a ver, el CMI, el CMYK, HCB, HCLI, y como estos, muchísimos más colores. Tenemos los Color Lab, todos lo que hacen es buscar una forma de clasificación, ¿sí? Para poder tipificar en el color puro y a su vez en los claros y lo oscuro que ese color tendría. Fíjense, el Color Lab define en 2 ejes, A y B, le da positivos y negativos por un lado y otro, y le da la luminosidad en 100 para muy aclarados y en 0 para muy oscurecidos. Las tintas normalmente usan esos 3 y en base a proporción de cada uno de esos 3 voy a estar definiendo distintos colores. ¿Sí? El K es un invento que se agregó el negro porque las tintas no son perfectas y nunca obtenía ese negro. Acá tenemos otro sistema, otro más. El Pantone, que el Pantone se trabaja mucho en lo que es pinturería y tintas, y en general trabaja por contraste, es decir, yo para definir que este color Pantone es este y comparar con otro, tomo una muestra de población. Le pregunto a 100 personas, che, ¿este color es igual a este Pantone? Si me dicen que sí, listo, estuve. El fotocoltone es lo mismo, pero distribuido de otra manera. Bueno, y hay infinidades, porque muchas de estas son patentadas, entonces cada empresa que fabrica tintes o colores necesita tener un catálogo propio y lo patenta. Bueno, a ver, este modelo CIE es el que nos permite a nivel físico definir más fácil cómo trabaja. Y el concepto es que yo tengo 3 variables, que serían 3 colores o 3 puntos, X, Y y Z, y yo a esos 3, como sería el RGB, a esos 3 le doy un porcentaje de cada uno, es decir, le pongo tanto de X, tanto de Y y tanto de Z, y de esa manera, es decir, tengo 3 coordenadas, vamos a suponer X, Y y la Z que estaría saliendo de ahí. Con esas 3 coordenadas bien definidas, y digo, bueno, de la X le pongo 5, de la Y le pongo 10 y de la Z le pongo 20, ¿sí? La suma de todos me tendría que dar 1. Es decir, siempre combinando los 3 colores tendría que dar 1. ¿Y eso por qué? Bueno, eso fue una forma de estandarizar para, al dar 1, yo tomaba Z igual a 0, esto es más teórico, lo voy a pasar rápido, entonces me queda que si esto es 1 y como Z podría valer 0, X más Y menos 1, o sea, menos la componente, me va a terminar dando ese Z. Con esto que gané, que yo reemplazo en un eje del modelo simplemente en 2 coordenadas, la X y la Y. Y la Z sé que me va a dar en función de la otra. El análisis es mucho más complejo, pero ahora comenzamos a definir entonces los colores o el diagrama cromático en función de un gráfico de este tipo de herradura, en donde tenemos todos los colores que podrían llegar a realizarse. ¿Y cómo se distribuyen estos colores? ¿Dónde están? Bueno, a ver, todo el borde, desde los 700, fíjense que son frecuencias acá, van frecuencia, frecuencia hasta los 380, dice ahí, o sea, todo este borde son los colores saturados, es decir, el color puro, ¿sí? El rojo puro, verde puro, anaranjado, pero distintos verdes, todos puros. Todo lo que está dentro de eso son no saturados, es como si yo lo mezclase un poco, los aclarara con blanco, ¿sí? Entonces es el mismo verde, pero ya más claro porque lo aclaré con blanco. Pero después tenemos, por ejemplo, toda esta zona de C, que son los blancos. A ver, ¿cómo los blancos? Tengo un montón. Bueno, es que en realidad el ojo no daría para distinguir tantos blancos, que tendría toda una zona que es blanco, y ya después vamos a ver que hasta se han catalogado distintos tipos de blancos. Los púrpuras, que son estos de abajo, son los que no figuran en el espectro. Fíjense que no tienen longitud de onda asociada, ¿sí? Y en realidad yo los hago, ¿sí?, por compensación con los otros colores. Es decir, yo voy a estar armando a través de
el aporte de 2 colores de los otros, o sustrayendo el color de esta parte de mi herradura. Y después tengo los complementarios, que simplemente es a título informativo. Si ustedes se fijan de manera bien, o sea, ponen una superficie, por ejemplo, un naranja o un azul sobre su vista y están un rato sobre la vista y cierran los ojos, van a ver el color opuesto, que para el caso del azul es el naranja, ¿sí? Como el complementario a ese. Es decir, sería realmente el que terminaría oponiéndose. Pasa lo mismo con el rojo y el verde, por ejemplo, con el... a ver qué otro hay que me acuerde fácil. No, el rojo, sí, el rojo y el verde, y hay otro que se usa mucho. El amarillo con un tono acá, con un magenta medio oscuro, más o menos por ahí. Si bien acá tengan en cuenta que la calidad de reproducción de este gráfico no es muy buena ahí. Y entonces para mezclar colores, yo lo que puedo tomar es justamente dar la dosis de uno de estos con una cantidad del otro y me va a terminar conformando un color intermedio. Es decir, con este gráfico y estas coordenadas yo podría reproducir colores. Ahora, ¿qué son 3 puntos? Bueno, si ustedes se fijan, el concepto básico partió de que yo tenía 3 coordenadas de referencias, ¿sí? La A, la B y la C, X, Y, Z, ¿sí? O R, G y B, que es lo que tenemos ahora en colores. Es decir, yo definiría un triángulo con esas 3 coordenadas y ese triángulo me permitiría reproducir todos los colores. El problema es que esta herradura no es un triángulo. O sea que si yo defino acá adentro un triángulo, y vamos a poner un punto ahí, no me debe sacar la... Si yo pongo un punto ahí, pongo otro punto acá, y pongo otro punto, por ejemplo, acá, yo podría trazar un triángulo, suponiendo que me queda perfecto el triángulo, y yo podría representar los 3 colores de ese triángulo, o sea, los 3 colores, con estos 3 colores de referencia, ¿sí? Podría ser, este sería un G de green, este sería un blue, y este un rojo. Todo lo que está dentro de esa área podría llegar a representarlo. Porque yo no podría poner una coordenada más grande que blue, porque el 1 de blue, que es acá, perdón, es este. O sea, o achico, porque es el máximo que podría aportar. Y entonces, el concepto de blancos que vimos. Bueno, si ustedes se fijan, toda esta línea que vemos acá en este sector son todos blancos. Sin embargo, unos tienden más al rojo y otros tienden más al azul. El sol, por ejemplo, estaba por acá. Es decir, cuando nosotros vemos una lámpara, así sea potente de tungsteno, o vemos el sol, la vemos media amarillenta. Sin embargo, hay otras lámparas que las prendemos y son casi azuladitas, digamos, ¿no? Bueno, fíjense esto. Hay determinados valores normativos para determinados blancos y están en función del espectro que emitan. El A es la característica típica de un espectro de emisión del Sol, pero el verde y el azul son espectros más artificiales, digamos, que de hecho tienden a ser más parejos. Veamos un ejemplo. Ahí tienen un iluminante A, es decir, una luz blanca que surge de una lámpara común, ¿sí? Que levante esas temperaturas. Entonces voy a tener más tendencia al rojo que al azul. Ahí tengo un iluminante especial que se utiliza como referencia para todo lo que es televisión, donde hay un destaque en mayores frecuencias de azules. Y puede haber otro iluminante como el C, que toma los 6700 grados y toman de referencia la luz que vendría si yo pusiese una ventana
en Estados Unidos o en Canadá, para que esté más cerca, mirando al hemisferio norte. Bueno, el tema es que yo tengo diferentes referencias. ¿Y eso en qué influye? Bueno, en que la apreciación de mi color va a cambiar en función de el iluminante que yo use. Porque si yo ilumino con una luz que tenga mucho de azul, ese color me va a resultar diferente a que si yo lo ilumino con una luz que tenga más naranja. Lo voy a ver distinto y va a ser otro color. Por eso cuando yo comparo colores necesito definir a niveles ya de precisión qué iluminante utilizo para comparar ambos colores. Es decir, si yo voy a comprar un auto rojo, le voy a pedir que me lo pinten de rojo, le diré qué rojo es. ¿Sí? Le podría definir un Pantone como tienen las pinturerías, y ese Pantone está definido por, evidentemente, con qué luz blanca se ilumina esa tabla para que ese Pantone que yo lo veo celestito sea celestito y no sea naranja. El concepto de Gamut es un concepto interesante que ahí sí tiene mucha influencia las impresoras y todo lo que es pantallas, que tiene que ver con justamente en esta gran herradura cuánta es la mayor cantidad de reproducción de colores que pueda tener. Y eso tiene que ver con poder definir estos puntos. Es decir, cuanto más lejos yo pueda definir esos puntos, mayor cantidad de colores voy a poder reproducir con mi pantalla o con mi sistema. Por ejemplo, algo así, evidentemente, tiene mayor cantidad de reproducción. Ahora, el hecho que yo reproduzca mayor cantidad, igual no significa que los puedo reproducir a todos, porque este color no lo puedo reproducir. Y es más, fíjense que, por ejemplo, si me fijo en la naranja, que es un iPhone 5, un poquito viejo ya, y lo comparo con un LCD de 5.6 pulgadas viejo, este color, este verdecito claro, me lo puede representar esta pantalla y no me lo podría mostrar el iPhone 5. Bueno, acá les muestro una más nueva, que es esta. Les agregué algunos más, se los voy a poner acá así. Donde evidentemente con la tecnología o con los parámetros de clasificación de colores ya pude aumentar. Fíjense el Adobe que utilizo yo para clasificar colores, cómo toma todo este espectro de colores y todo lo que hay adentro yo lo puedo representar, y está considerando acá un referente de blanco que es este, el D65. Hay un criterio que han tomado, por ejemplo, la gente de Profoto para definir RGB, que toma un punto fuera de la herradura, pero así sea el punto afuera, toda esta gama de colores acá, yo no las puedo representar. A ver, es grave. En realidad, fíjense el verde. De este a este. ¿Sí? Voy a ir mejorando, pero no va a ser tan fácil. Es así. De hecho, cualquiera que agarra un iPhone de los nuevos que pueden estar como este criterio, va a decir, mira la cantidad de colores que tiene, o una pantalla nueva. Pero bueno, sepamos que hay esas limitaciones. Otra limitación que tiene que ver con los fenómenos de la lente es la capacidad que tiene el ojo para distinguir colores, y hubo un especialista, este Macadam, que se ve que se tomó unos whisky, no, el otro es Macallan, este Macadam es otro, y él dijo que se generan tipo de elipses como estos en donde la gente no puede distinguir un color dentro de la elipse, es decir, sobre todo se destaca en la zona de los verdes, donde si yo tengo un color acá y tengo otro color acá, no sabría distinguirlo entre uno y otro. Y esa sensibilidad obviamente se va mejorando en la gama de los azules, donde yo tengo mejor capacidad de distinción. A ver, estas elipses no son tan grandes como se ven acá, pero sí pasa eso con el comportamiento humano. O sea, por más que yo logre gran
afinidad en reproducción de colores, no voy a poder reproducir tantos miles de colores, esos 15 millones, porque no voy a distinguir 15 millones de colores. Sirve para marketing, pero después a los fines no me voy a dar cuenta, porque voy a confundir muchos de los colores. Fíjense acá, las elipses están 10 veces más grandes, ¿no? Pero no obstante, no deja de ser una elipse, una variación importante. Bueno, veamos entonces el famoso modelo RGB. Justamente el color yo lo armaría entonces con un referente rojo, un referente verde y un referente azul. Y le pondría dosis, cantidades, ¿sí? Regularía la corriente de cuánto emito de rojo, cuánto emito de verde y cuánto emito de azul. Y de esa forma iría combinando y generando colores. Si emito de una forma adecuada, podría lograr el blanco. Si le saco todo el azul, podría lograr este y así sucesivamente. Es decir, yo plantearía una especie de 3 coordenadas en donde fíjense si solo es azul, si RGB, si B es 1, obviamente el azul sería el único color, pero si yo pongo, por ejemplo, los 3 en 1, yo tendría el blanco, y si yo pongo, por ejemplo, 1 y 1, acá, o sea, rojo y verde, tendría el amarillo, y evidentemente si pongo valores intermedios, tendría colores intermedios. Ese es el funcionamiento del formato RGB. Acá tenemos, esto puede haber mejorado, los valores que tomaría, ¿sí?, para los distintos modelos, ¿sí?, este valor de R, de G y de B. Es decir, entre 670 de intensidad o de lo que ustedes quieran, digamos, pero poniendo ahí, y 330 yo estaría variando el rojo, ¿sí? Es lo que se debería lograr para poder tener la reproducción que exige la norma NTSC, ¿sí?, en cuanto a colores, por ejemplo. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Ahora les muestro. ¿Dónde lo tengo? Acá. Bueno, a ver. Fíjense esto. Esto vendría a ser un RGB de un televisor, ¿no es cierto? Entonces, si yo le agrego un porcentaje entre 0 y 100, 0 y 1, voy a obtener distintos rojos, cada vez más fuerte, más brillante, hasta un rojo puro, saturado. Si yo agrego verde, me pasa lo mismo. Si agrego azul, pasa lo mismo. Si yo agrego rojo y agrego verde, obtengo el amarillo. Si yo le quito un poco de rojo, voy teniendo distintas tonalidades acercándome más al verde, distintos colores. Si le sigo variando esto, voy obteniendo otras distintas tonalidades. Entonces así voy armando los colores. Si yo le empiezo a agregar azul, voy a empezar a cambiar la tonalidad a un tono diferente. Y evidentemente cuanto más azul tengo, o sea, la sumatoria de los 3 me va a estar dando el color que yo voy a estar recibiendo. Esto es aditivo. Y si lo hacemos sustractivo, ay, no me diga que no me funciona. Ahí está, a ver. No, este no me da el sustractivo. No, no me da el sustractivo. Bueno, sería más o menos parecido, pero no me da. ¿Se entiende cómo se trabaja la generación de colores? Lo mismo sería con el concepto de tintas, simplemente que en ese caso, a ver si lo tengo, no me avivé de buscarlo el de tintas. No, pero no lo vamos a tener acá. Y así de esta manera yo voy armando los distintos colores. Estos links se los voy a pasar. No me di cuenta que no subí lo de la clase pasada,
así que ya mañana me pongo y subo todo. Acá tengo, de hecho, esto es un juego bastante complicado. Fíjense los distintos colores de los distintos blancos. Y me pide que vaya logrando este color que vemos ahí a la izquierda, ¿sí? Entonces yo voy viendo y voy, fíjense cómo a medida que aumento de rojo, en realidad yo tendría que quitar esto acá. Ahí está. Ahí yo cuando empiezo a alargar rojo, estoy siempre sobre el saturado. Si yo le comienzo a agarrar verde, lo voy moviendo entre rojo y verde, variando la saturación. Y cuando le agregue azul, ese puntito lo voy a empezar a tirar para este lado. Y lo voy a ir pasando por esos puntos. En realidad donde yo tengo que ir es ahí. Y créanme que es bastante complicado lograrlo. Para que te dé bien, porque se ve que nunca te da bien. Pero bueno, yo de esa forma logré ese color. Si yo ahora trabajo con sustractivo, vamos a elegir un iluminante C. Entonces me va a pedir que haga magenta, amarillo y cian. Y voy a ir logrando también la misma combinación de colores. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda o no? No, de mi parte no, solo que es bastante complejo. Sí, es muy... A ver, esto da para un estudio completo. Yo por eso se los menciono como para que sepamos. No se estudia en la facultad, no está la teoría de colores, pero bueno, por lo menos sepamos los colores primarios, porque el rojo, verde y azul, porque en las tintas es distinto, digamos. Ya que estoy, les muestro también algo de los sensores digitales, las cámaras de foto, digamos. Bueno, es más, de hecho, por este tema de los sensores ganó un premio Nobel. Y básicamente son fotodiodos. Y hay dos grandes líneas. Probablemente haya aparecido algo más. La verdad que a título informativo creo que con esto sirve. Una la CCD, que fueron las primeras que aparecieron, y otra la tecnología CMOS. Básicamente varía en la forma en que trabaja la adquisición de esa imagen. El CMOS tiene, por mayor integración electrónica, cada píxel tiene ya componentes asignados electrónicamente, entonces define las coordenadas y determina la cantidad de sensibilidad que tiene cada píxel, y eso lo procesa en un convertidor AD para mandar una señal analógica. El caso de el fotodiodo CCD, como es una tecnología más vieja, en realidad lo que hace es detectar la cantidad, el fotodiodo de datos, digamos, la carga que tiene detectada. O sea, en realidad se carga ese fotodiodo y esa carga se transmite de una manera tipo registro de desplazamiento, y así se lleva la información a un bus de salida que lo transmite al conversor. Son dos métodos de trabajar diferentes, el CCD y el CCA. Que después, si quieren, búsquenlo para ver bien cómo trabaja cada uno. La mayoría de las cámaras de celulares son CMOS. El CCD se usa para telescopios y algunas cuestiones de alta definición. Y hay una discusión en cuál va a llegar a tener mayor o menor importancia. En principio sería el CMOS, digamos, que va equiparándose a la otra tecnología.
Lo que me parece interesante destacar es este tema de mosaicos de Bayer, es decir, ¿qué es lo que detecta? Bueno, todo sensor tiene píxeles y cada píxel tiene un filtro para determinar un color. Es decir, cuando yo agarro la máquina de foto, mi sensor va a tener píxeles y cada uno va a estar con un filtro superior que se va a poner para detectar un color. Es decir, un píxel va a detectar azul, el otro va a detectar verde y el otro va a detectar rojo. De manera tal que después yo voy a ver la cantidad de rojo, de azul y de verde y voy a generar la imagen que necesito o armar el color entre rojo, azul y verde. Sí notarán que la población que hay es más de verde que de los otros. Y esto tiene que ver con, por allá, un gráfico que les vi al principio de la sensibilidad del ojo al color verde. Entonces, como el ojo es más sensible al color verde, yo voy a prestar o tratar de detectar más el verde porque después voy a necesitar al procesar que reproduzca el verde mejor. Bueno, y hay obviamente infinidad de conformaciones diferentes en función de cada fabricante, pero todos se basan en al fotodiodo, que lo voy a tener acá, ponerle arriba un filtro de color para detectar de manera inversa a lo que sería la emisión de esos fotones. Bueno, con esto termina la teoría del color. Hay para, si googlean, muchísimo más para trabajar sobre los sensores de luz y de cómo trabaja la electrónica. Está muy interesante. No quise ampliarlo para no complicarlo en el tema, pero bueno, la tecnología CMOS la verdad que trabaja de una forma muy buena. eh, y el sensor básicamente lo que hace es ver la cantidad de carga que tiene. Si ustedes se ponen a ver, inclusive van a ver que ni siquiera la calidad en megapíxeles les da calidad en fotografía. Em, no es necesario tantos megapíxeles para tener una muy buena fotografía y demás, pero son cuestiones que hacen más al procesamiento de imágenes en sí, que no, me parece que en la física no nos entraría tanto. Pero bueno, esto es una breve muestra de lo que es teoría del color, que obviamente, como verán, no es tan fácil de medir. Para aquellos que estén más interesados en el tema, en biblioteca hay un libro ya viejito, que es de la CIE, que da todo sobre, son 2 volúmenes, uno habla sobre iluminación, donde me permite calcular cualquier estructura, y otro habla sobre teoría del color. Los escucho. Bueno, las otras clases no van a ser así, ¿no? Quédense tranquilos. Acá pues estaba presentando un tema y un tema que no entra dentro de la materia. En las otras vamos a estar interactuando un poco más. Ya la clase que viene empezamos con teoría de la relatividad. Ahí vénganse prestos a desafiar la imaginación y a encontrar soluciones a los problemas que nos plantea Einstein, por ejemplo. Profe, Sí. una pregunta. Esto no va más al color, pero más a la electrónica. ¿Todo lo que vendría a ser CMOS siempre es con transistores MOSFET? No sabría decirte qué está usando en estos momentos en transistores. Sí, o sea, Claro, hay sí una comparación que obviamente el CMOS consume menos y demás por la tecnología, ¿viste? Yo entiendo que hoy sí, porque el MOSFET va, pero tendrías que googlear y ver más sobre ese tema. La verdad que no te sabría contar. claro, Que el procesamiento es más rápido, sí, porque el hecho de tener ya ahí en el mismo sensor que medís la carga y ya mandás la información, es más rápido que el otro que la desplaza. O sea, desplaza la información en un registro de desplazamiento. claro. ¿Algo más?
Me duele la garganta de hablar, les digo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, teoría de la relatividad, entonces. Listo, profe. Sí, Profe, cómo va a ser el tema de la relatividad con el tema de los parciales? O sea, ¿cuándo vamos seleccionando qué tema tenemos que presentar? a medida que vamos avanzando va a dar para 2 o 3 clases. Relatividad son 2 o 3 clases. A medida que vamos viendo, vas a ir viendo relatividad, vas aprendiendo, entonces vas a tener que googlear ejemplos de relatividad y te vas a ir dando cuenta qué afecta o no la relatividad, digamos. Y a partir de ahí, entonces yo lo que te voy a enseñar en estas 2 clases es el concepto de la relatividad, como para que vos después puedas explicarlo en base al ejemplo que vos tengas. Y explicarlo hasta por ahí nomás, porque a ver, si, si por un típico ejemplo de relatividad es el GPS. La tecnología GPS toma en cuenta la relatividad, si no sería impracticable el error que se cometería. Em, entonces, bueno, cuando vos analizás toda esta teoría del GPS, se ve que la teoría de relatividad se toma en cuenta, ya sea en la general, en realidad, o sea, te toma los 2 tipos de teoría, porque una considera el tema de la deformación del espacio-tiempo y la otra no. Entonces, vos tomás ambos, ambos factores para ver cómo compensar ese error que te daría en el tiempo. Y bueno, y te tira una fórmula que obviamente no la vas a poder justificar. No tenemos la matemática ni cerca, pero por lo menos vas a saber definir, si explicaras en este caso, qué es lo que está afectando y por qué fue necesario tomar en cuenta la relatividad, ya sea la especial o la general, para que funcione el GPS. Y así como eso vas a poder encontrar un montón de ejemplos. El texto te tira, por ejemplo, te tira por qué el oro se ve color dorado. En realidad, si no fuese por la relatividad, lo veríamos, me parece que plateado o algo así. Y bueno, y vas a ver ejemplos y lo que van a tener que hacer entonces es armar una clase, en lo posible usando la mayor cantidad de recursos, porque eso se considera, es decir, Zoom, algún simulador, obviamente imágenes y lo que apareciese que se les ocurre. Y explicas el tema ese en donde la relatividad está afectando a ese proceso, digamos. Claro. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos a dejar de grabar entonces.